Por fin llegó el momento de terminar este interminable tema de estudio general de funciones. Hoy vamos a terminarlo estudiando operaciones con funciones. Dadas dos funciones f y g, cuyos dominios son dominio de f y dominio de g, la suma de funciones se realiza de la siguiente manera. Una suma de funciones es sumar cada una de las funciones y el dominio de la función suma es la intersección de los dominios, porque hay que coger siempre el caso más restrictivo. Si hubiera alguna parte de la recta real en la que no existiera alguna de las funciones, en la suma tampoco, entonces hay que quitarla. El producto de funciones, de la misma manera, es f por g de x, es f de x por g de x, y con los dominios ocurre lo mismo. Nos quedamos con la parte más restrictiva. El cociente de funciones vuelve a ocurrir lo mismo. F entre g de x es f de x entre g de x y siempre el denominador distinto de 0, que eso nos da mucho miedo. Y el dominio igualmente será la intersección y además hay que quitar los valores de x que anulen el denominador. Como siempre, no queremos ceros en el denominador. Bueno, pues vamos a ver ejemplos. Dadas las funciones f de x igual a x cuadrado menos 2x y g de x igual a 3 partido por x, nos dicen que calculemos f más g de 1. Para eso calculamos f más g de x, que es no es más que f de x más g de x, según acabamos de ver. Esto es f de x y le sumamos g de x. Y haciendo denominador común me queda de esta manera. Y ahora particularizamos para 1, que sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3 entre 1 y me da como resultado 2. Si nos piden f por g de 2, calculamos f por g de x, que es f de x por g de x, es decir, esto por esto, y haciendo la multiplicación y simplificando me queda 3x menos 6 y particularizando para el caso x igual a 2, que es el que me piden, da 0. Y si ahora me dicen que calculemos f entre g de menos 1, calculamos primero f entre g de x, que es f de x entre g de x, dividimos las fracciones y nos queda simplificando de esta manera. Y operando, quiero decir, particularizamos para menos 1 y como resultado nos da menos 1. Bueno, la suma, resta y multiplicación de fracciones parece muy sencilla. No estudiamos la resta porque ya sabemos que una resta es una suma del opuesto. Entonces sería cuestión, para hacer f menos g, sería cuestión de hacer el opuesto de g y sumárselo a f. Pero por eso no es necesario hacer ni siquiera ejemplos. Bueno, y vamos ahora con una parte nueva, importantísima, sobre todo en lo que nos queda de temario y en segundo. Y es la composición de funciones, que se puede considerar como otra operación, una nueva operación. Dadas dos funciones f y g, se llama función compuesta de f con g y se escribe paréntesis g redondelito f paréntesis a la función que cumple, que es aplicarle a f de x g. ¿Vale? En general no es conmutativa esta operación. Y a ver si consigo hacerme entender con qué significa f compuesto con g. Lo primero, se lee al revés de cómo se escribe. F compuesta con g, porque primero aplico f a la x y luego al resultado le aplico la g. Entonces vamos a ver este ejemplo. Supongamos un conjunto de variable independiente, o sea de números, a los que les voy a aplicar la función f de x igual a x al cuadrado. Pues el 2 se me convierte en un 4, el 3 en un 9, el 10 en un 100. Ahora vamos a coger otra función que a cada x le suma 1. Pues el 4 lo convierte en 5, el 9 lo convierte en 10
El 100 lo convierte en 101. Existe una forma de expresar el paso directo de la primera a la última. Y es decir, desde el dominio de la F llegar a el recorrido de el dominio de la G. A ver, lo que significa esto es F compuesto con G de X es aplicarle a G a una variable que sea el resultado de aplicarle la F. Es decir, la G es X más 1, pues G de F de X es F de X más 1. En lugar de la X pongo F. Y ahora sustituyo F de X, que es X cuadrado, pues X cuadrado más 1. Y vemos en el ejemplo que si aplico F compuesta con G, es decir, X cuadrado más 1, paso directamente de este primer conjunto a este último, porque 2 al cuadrado más 1 es 5, 3 al cuadrado más 1 es 10 y 10 al cuadrado más 1 es 100. Vamos a ver varios ejemplos. A ver, dadas las funciones f de x igual a la raíz de x más 1 y g de x igual a menos x cuadrado más 2, calcular g, f compuesto con g de x. Es decir, aplicarle g al resultado de aplicarle f a x. Es decir, si g es menos x cuadrado más 2, tendría que poner menos en lugar de x cuadrado, f de x cuadrado más 2. Y ahora ya sustituyo f de x al cuadrado sería raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado. Con el menos delante, esta es la f al cuadrado más 2. Y haciendo operaciones aquí, se compensaría el 2 con la raíz cuadrada y me quedaría menos el radicando, menos x menos 1 más 2. Y esto es menos x más 1. Vamos a hacer ahora g compuesto con f. G compuesto con f significa aplicarle f al resultado de aplicarle g a x. Entonces, como f es la raíz de x más 1, tendremos que poner la raíz de g de x más 1. Y ahora sustituyo g de x, que es menos x cuadrado más 2. Luego, en lugar de poner g, pongo su expresión y me queda la raíz cuadrada de menos x cuadrado más 2, esto sería g, y le sumo 1, porque eso es lo que me dice que haga f. Y haciendo operaciones quedaría esta expresión simplemente. Bueno, otro ejemplo. Dadas las funciones f de x igual al logaritmo en base 2 de x más 1 y g de x es la exponencial 2 elevado a x más 2 y me dicen que calcule f compuesto con g de 0. Hay dos maneras de hacerlo y aunque he escrito primero la lógica y la misma que hemos utilizado en estos ejemplos anteriores, es decir, buscar la expresión en x y luego particularizar, vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a ir particularizando desde el principio. Es decir, yo no voy a calcular f compuesto con g de x, directamente voy a particularizar en 0. Entonces, f compuesto con g en 0 es g aplicado a f de 0. Si f de x es esto, f de 0 es poner donde pone x0, es decir, el logaritmo en base 2 de 1, que es 0. Por eso, f de 0 es 0. Y simplemente aplico g a 0. Y me da 4. Pero vamos a verlo también por el camino que parece más lógico, que es primero calcular la expresión de la función compuesta y luego particularizar. Entonces, f compuesto con g es aplicar g al resultado de aplicar f a x. Entonces, g es 2 elevado a x más 2. Pero en lugar de x yo pongo f de x, 2 elevado a f de x más 2. Luego es 2 elevado al logaritmo en base 2 de x más 1 y más el 2. Y ahora particularizo en 0, es decir, donde pone x pongo 0. Pues sería 2 elevado al logaritmo en base 2 de 0 más 1. Y a ese resultado de ese logaritmo le sumo 2. Luego sería 2 elevado al logaritmo en base 2 de 1 más 2. 2 elevado al logaritmo en base 2 de 1 es 0, más 2. 2 elevado a 2, 4. El mismo resultado que antes.
evidentemente. Otro ejemplo. Ahora nos dicen que hagamos G compuesto con F de 1. Vamos a hacerlo primero particularizando directamente. Sería aplicar F al resultado de G de 1. Si G de X es esto, G de 1 es 8. Luego F de 8 es el logaritmo de 9. Vamos buscando primero la expresión general de la composición. Aplicar F al resultado de aplicar G a X. Sería el logaritmo en base 2 de G de X más 1. Como G de X es 2 elevado a X, sustituyo y me queda toda esta expresión. Y ahora ya particularizo para 1. Sería donde pone x1, luego el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 más 1. Luego me quedaría 2 elevado a 3 es 8 y 1 9, logaritmo en base 2 de 9, que es lo mismo. Bueno, pues queda clausurado el tema 5 de Estudio General de Funciones.